Siempre supe que mi mujer era demasiado linda pa' mí. Elena López, sofisticada, elegante, el tipo de hembra que hace voltear cabezas solo con entrar a un salón. Yo, Andrés Rodríguez, ex prestidigitador de escenario que hacía aparecer palomas antes de que mi show se pusiera pasado de moda. Hoy manejo portafolios de inversión, juego en la bolsa y miro de lejos como mi mujer dirige su prestigiosa galería de arte contemporáneo en el barrio elegante de la ciudad. Nunca tuve problema en ser el marido discreto. Me gustaba verla brillar. Al menos, eso era verdad antes. Luego llegó Lucas Morales. Lucas era el tipo de artista que no se conforma con pintar, se pone en escena. Pelo revuelto pero bien estudiado, siempre vestido de negro como si llevara luto por su propio genio. Los críticos lo adoraban. Elena lo adoraba. Al principio no le di importancia. Ella siempre era amable con los artistas, el halagó vende los cuadros, se sabe. Pero después empecé a notar los detallitos. Las noches en que Lucas había pasado por la galería, ella llegaba tarde, con olor a buen whisky y ese perfume fuerte que él usaba, una esencia maderada, bien pretenciosa. La forma como de repente se ponía a escribir en el celular en medio de la cena, con una sonrisita fugaz en los labios antes de darse cuenta de que la estaba mirando. La frecuencia con que el nombre de Lucas volvía en la conversación, como si estuviera probando mis reacciones. Hice el bobo. Eso era lo que se esperaba de mí. El mago amable que envejecía y cortaba mujeres en dos pa' ganarse la vida. Nadie desconfía del tipo discreto. Pero yo veía todo. Como la noche de la inauguración de Lucas. Elena había pasado toda la semana estresada pa' que todo quedara perfecto. Cuando llegué, casi ni me miró. Demasiado ocupada riéndose de los chistes de Lucas, poniéndole la mano en el brazo, por accidente. Yo estaba al fondo, con una copa de espumante en la mano, observando cómo sus dedos se demoraban cuando él le pasaba un vaso. Un tipo al lado mío, un coleccionista calvo y con barriga, se inclinó hacia mí. Tiene buen ojo ese Morales, ¿no? Pa'l arte y pa' las mujeres. Luego se rió como si fuera un chisme sin importancia. Yo sonreí como si no entendiera. Más tarde, los vi desaparecer en la oficina del fondo. Solo unos minutos. Suficientes. Cuando Elena salió, su labial estaba corrido. Lo arregló en el reflejo de un marco, como si estuviera borrando una prueba. Hubiera podido confrontarla. Tumbar la puerta, armar un escándalo. Pero eso no es mi estilo. La magia no es la revelación bruta, es la preparación. Los gestos lentos, invisibles, que nadie nota antes de que sea demasiado tarde. Así que seguí sonriendo. Siguiendo con el papel de marido ciego. Y empecé a preparar mi número. Esperé 3 semanas después de la inauguración de Lucas antes de pasar a la acción. La venganza es como un buen sancocho, hay que dejarla cocinar despacio. Si la apuras, queda desabrida. Si le das tiempo, los sabores se concentran. La pulsera había sido idea mía. Nuestros 5 años de matrimonio. 2 quilates de diamantes perfectos montados en oro blanco, hecha la medida por un orfebre del centro. Me había costado más que mi primer carro. Elena había hecho grititos de alegría cuando abrió la cajita, me había besado como si todavía lo creyera. En esa época en que fingía. Desde entonces, la pulsera no se apartaba nunca de su muñeca. Era mi puerta de entrada. Había observado su rutina. Todos los martes y jueves en la mañana tenía su clase de yoga en el centro caro cerca de la plaza principal. Salía a las 8:15 en punto. Nunca se ponía la pulsera pa' no rayarla durante la práctica. La dejaba siempre en su tocador, brillando con la luz de la mañana como si se burlara de mí. La primera vez que tuve en la mano la copia, casi me río a carcajadas. Había encontrado un artesano discreto en la zona del centro, especialista en réplicas honestas. Cuando me la entregó, hasta yo tuve que entrecerrar los ojos pa' ver la diferencia. Los mejores circones cúbicos del mercado, me había dicho. Pasa todas las pruebas, menos una pericia profesional. Perfecto. Repetí el cambio una buena docena de veces con una pulsera menos valiosa que la de Elena. Cronometraje. Aprender la posición exacta en el tocador. La forma como ella la dejaba siempre con la parte de adelante visible, el broche orientado a la derecha. El diablo está en los detalles. El martes en que actué, mis manos estaban más calmadas de lo que esperaba. Esperé el ruido del portón eléctrico que se cerraba, y actué. La pulsera verdadera se deslizó en mi bolsillo como si siempre hubiera vivido ahí. La copia tomó su lugar, idéntica a la vista.
Fase 2. Entrar al estudio de Lucas fue más fácil de lo que debería. Un loft moderno en la zona histórica, grandes ventanales, ninguna alarma de verdad. Lo había seguido 2 veces, observando desde la acera de enfrente sus idas y venidas con su pequeña corte de parásitos. La tercera vez, entré. Aproveché uno de sus brunch creativos, nunca entendí qué quería decir eso, donde el lugar estaba lleno de hijitos de papá tomando cócteles y fingiendo entender el arte contemporáneo. Llegué con una botella de vino natural bajo el brazo, saludé a 2 o 3 personas que no me conocían pero eran demasiado educadas para preguntar. El cuarto del fondo era su espacio privado. Una cerradura de a 4 pesos que se abría con una vieja tarjeta del supermercado. Adentro olía a pintura al óleo y arrogancia. Cuadros por todos lados, obras maestras en proceso que probablemente valían más que mi apartamento. No toqué nada más. Solo el cajón de arriba de su mesa de dibujo, el lugar donde un hombre guarda lo que quiere tener a la mano pero no demasiado a la vista. La pulsera se metió ahí, encajada entre carboncillos y un cuaderno de bocetos enrollado. Dudé un segundo en dejar una nota chistosa. Pero no. Los mejores números son aquellos en que el pavo se da cuenta de que lo desplumaron solo cuando cae el telón. Salí a la calle sin que nadie notara mi ausencia. Toda la operación, menos de 4 minutos. Esa noche, en la cena, Elena llevaba la copia. Sonreía a su celular entre bocado y bocado de pescado. Probablemente le estaba escribiendo. La pulsera capturaba la luz como siempre. Se ve bien esta noche tu pulsera, dije. Ella levantó apenas los ojos. ¿MMM? Así, gracias. Corté mi carne, escondiendo mi sonrisa. El primer acto había terminado. Ahora empezaba la verdadera función. Esperar es la parte más difícil de un buen número. Hay que dejar que las piezas se acomoden solas, como el polvo después del aguacero. Si apuras, todo se cae. Así que esperé 2 buenas semanas después de haber puesto la pulsera antes de pasar a la fase siguiente. Usé una cabina telefónica frente a un supermercado en el centro para hacer la llamada. Sí, todavía quedan algunas y sabes dónde buscar. El auricular olía a cerveza rancia y arrepentimientos, perfecto pa la atmósfera. El capitán López, por favor, dije cuando contestó la recepción de la estación. Hice mi voz un poco temblorosa, más aguda de lo normal. Quiero quedarme anónimo. Una pausa, luego una voz cansada tomó el control. López. Yo, creo que tengo información sobre joyas robadas, balbuceé, agregando un carraspeo que sonara real. La pulsera de diamantes López. Hace parte de una red que opera en el mundo del arte. Casi sentí al capitán enderezarse en la silla. El apellido López todavía pesaba en la ciudad. Siga, dijo, de repente muy atento. Le conté toda la historia, de actividades sospechosas, vistas en el estudio de Lucas Morales, de rumores sobre piezas de alto valor que se movían en el ambiente artístico. Lo justo de detalles ser creíble, no demasiados que sonara ensayado. Lo importante era hacerle creer que la idea venía de él. ¿Puede escribir la pulsera?, preguntó López. 2 quilates de diamantes, broche en oro blanco, grabado interno personalizado, recité sin dudar. Elena la había mostrado a suficiente gente que la descripción coincidiera con lo que media ciudad conocía. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. 3 días después, estaba tomando mi tinto en la mesada de la cocina cuando Elena entró como una tromba, celular pegado a la oreja. ¿Cómo así que allanaron el estudio de Lucas, dándome la espalda como si yo no existiera? Escondí mi sonrisa detrás de la taza. Ahora nos toca a nosotros. Al mediodía, los sitios de chismes y varios perfiles en redes tenían la noticia. Allanamiento en el mundo del arte contemporáneo, una red de joyas robadas. Todavía no nombres, pero el ambiente es pequeño. En el aperitivo todos sabían de cuál estudio se trataba. En la noche, olvidé, el periódico abierto en la mesada, el artículo marcado con lápiz rojo. Elena casi lo rompe al tirarlo a la basura. ¿Todo bien?, pregunté, con cara de falso preocupado. Solo historias de la galería, respondió demasiado rápido. ¿Sabes cómo son los artistas? Asentí como el marido ingenuo que ella creía que era. ¿Te preparó un trago? Rechazó. Decía mucho. Normalmente después de un día estresante Elena hubiera matado por un martini sucio. Pero no esa noche. Esa noche miraba fijamente el celular, esperando una llamada que explicara cómo su amante se había encontrado con su pulsera. Me fui a la cama temprano, dejándola caminar de un lado a otro en la sala.
Apagando la luz, pensé en lo que debía estar sintiendo Lucas en ese momento, perdido, sudado, tratando de explicarle a los policías cómo una pulsera de $55.000 había aparecido por arte de magia en su estudio. La magia. Es un campo que conozco bastante bien. Las mejores ilusiones funcionan porque el público tiene ganas de creer. Y ahí, toda la ciudad tenía ganas de creer en una red de receptación de joyas. Yo no había hecho más que dar un empujoncito en la dirección correcta. El periódico del día siguiente iba a estar todavía más interesante. Pero esa noche dormí como un bebé. La noche de la gran inauguración de Elena, el aire olía a perfume de lujo y a catástrofe a punto de caer. Me arreglé la corbata frente al espejo del pasillo, chequeando que tuviera justo la pinta del marido modelo. Traje oscuro, zapatos lustrados, la sonrisa que no llega a los ojos. ¿Estás listo?, lanzó Elena desde la entrada. Llevaba ese vestido verde esmeralda que costaba más que mi primer carro, la pulsera falsa que brillaba en su muñeca como una mentira sólida. Por nada del mundo me lo perdería, respondí metiendo el celular en el bolsillo. Había recibido un mensaje 20 minutos antes de un contacto en la estación central. Todo estaba listo. La galería estaba repleta de gente que dice, cariño, 20 veces por frase sin pensarlo nunca. Los meseros pasaban con copas tan finas que daba miedo respirar muy fuerte. Lucas tenía su corte cerca de su última instalación, una cosa pretenciosa con espejos rotos y animales disecados que los críticos llamaban visionaria. Hice mi ronda, estreché manos, reí de chistes tontos, recitando mi papel a la perfección. El marido invisible. El extra. A las 8:37 en punto, el espectáculo empezó. Primero las sirenas a lo lejos. Luego los jadeos cerca de la entrada. Dos agentes de uniforme se abrieron paso entre la gente, el capitán López siguiéndolos, traje barato que olía a café frío y cigarrillo. Lucas Morales. La voz de López cortó el murmullo como un cuchillo. El silencio cayó de golpe. Se habría oído caer un alfiler. O en este caso, el respiro cortado de Elena al lado mío. Lucas se adelantó, su pequeña sonrisa arrogante todavía fija en la cara. ¿En qué puedo ayudarlos, señores? López sacó las esposas. Queda detenido por receptación de bien robado. La pulsera de diamantes López. La galería explotó. Los celulares salieron. Las señoras bien se llevaron la mano a las perlas. ¿Y Elena? Elena se movió más rápido de lo que la había visto hacer en años. Es imposible. Atravesó la gente, tacones que sonaban como disparos en el parquet. Tiene que haber un error. López no se movió ni un milímetro. Ningún error, señora. La pulsera coincide exactamente con la descripción. Hasta el grabado interno. Miré cómo la sangre abandonaba la cara de Lucas cuando las esposas hicieron clic. Miré las manos cuidadas de Elena revolotear como pájaros en trampa mientras intentaba intervenir. Miré las expresiones pasar del shock al disfrute, nada es más delicioso que la desgracia ajena. Y justo en el momento en que la tensión estaba al máximo, entré en escena. Disculpen, dije lo suficientemente fuerte para cortar el ruido. La gente se abrió como el mar rojo. Hasta López tuvo cara de aliviado de verme. Elena se giró, mirada loca. Andrés, diles que es ridículo. Ofrecí mi mejor sonrisa de marido herido pero comprensivo. Luego me dirigí a López. Capitán, ¿podríamos hablar un segundo en privado? Llegaban refuerzos, otros dos agentes abriéndose paso entre los curiosos. Lucas empezaba a gritar al escándalo, hablando de brutalidad policial y de su abogado. Elena parecía a punto de desmayarse. Guié a López hacia un rincón más calmado, Elena siguiéndonos como una niña perdida. Andrés, ¿qué estás haciendo? Siseó. La ignoré, concentrándome en López. Capitán, creo que hay un malentendido. López frunció el ceño. Señor Rodríguez, la pulsera fue encontrada en su estudio. Tenemos todos los documentos. Lo sé, dije bajito. Luego solté la bomba. Pero vea, esta pulsera nunca fue robada. Elena hizo un ruido como de globo que se desinfla. Las cejas de López intentaron llegar al nacimiento del pelo. Saqué lentamente del bolsillo interno la factura, la del orfebre fechada la semana anterior, que indicaba que había mandado cambiar el broche de repuesto de la pulsera de Elena. Un broche que, por la mayor de las casualidades, coincidía exactamente con la descripción del acta. López la estudió, la frente arrugada. Dice que la pulsera de mi mujer estaba en el orfebre para una reparación en el momento del supuesto robo,
concluí tranquilo. Una confusión administrativa, probablemente. Elena me miraba como si me hubieran salido dos cabezas. Lucas tenía cara de querer besarme. La gente empezaba a murmurar otra vez, la energía pasando del escándalo a la decepción. López suspiró, frotándose la frente. Señor Morales, queda libre. Tendremos que... Espere, dije, justo lo suficientemente fuerte. Todos se congelaron de nuevo. Me giré hacia Elena, dejando por fin un poco de acero transparentarse bajo mi calma aparente. Cariño, no es tu pulsera esa que está en la mesa de Lucas, en las fotos de la policía. El silencio, esta vez, fue total. Elena abrió la boca. La cerró. El color abandonó su cara cuando entendió la trampa. Si decía sí, admitía haber estado en el estudio de Lucas. Si decía no, mentía a la policía. Miré los cálculos correr detrás de sus ojos. Miré el momento exacto en que entendió. Y en ese instante perfecto, justo antes de que respondiera, me permití una sonrisita pequeñita. El espectáculo no había terminado. Pero el clímax del número estaba apenas por empezar. La sala respiró de golpe. Algunos hasta tenían cara decepcionados de que el drama se detuviera ahí. Lucas se arregló la chaqueta como si lo hubiera previsto todo desde el principio. Los hombros de Elena se relajaron medio centímetro. Ahí fue donde di el golpe final. Me acerqué a ella, lo suficientemente cerca para sentir su perfume, esa cosa francesa cara que le había regalado para su último cumpleaños. Pasé el brazo por su cintura, de marido atento. A la gente le encantó. Luego, mientras los policías guardaban sus libretas y los invitados empezaban a susurrar otra vez, me incliné. Mis labios rozaron el borde de su oreja, exactamente como había visto hacer a Lucas en el gala de beneficencia del mes pasado. Lo sé todo, murmuré. Sentí su cuerpo tensarse contra el mío. Sus dedos se clavaron en mi brazo lo suficientemente fuerte para dejar marcas. Cuando me retiré, estaba lívida, su maquillaje perfecto que de repente parecía una máscara demasiado grande. Lo más bonito. Todos los demás, parecía solo un marido consolando a su mujer después de un susto grande. Veía mi mano apretando suavemente su hombro. No veía mis uñas presionando un poquito demasiado fuerte a través de la seda. Lucas se peinaba el pelo y le contaba a quien quisiera oír lo que era víctima de un ensañamiento policial. Los policías se dirigían a la salida, López lanzándome una última mirada desconfiada por encima del hombro. El espumante empezaba a correr otra vez, el escándalo ya reciclado en chismes el brunch el día siguiente. Guié a Elena hacia un rincón tranquilo cerca de la cocina de servicio donde el ruido de las ollas cubría nuestra conversación. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la cartera. Andrés, ¿puedo explicar? Levanté un dedo. No aquí. Sonreí como si le estuviera haciendo un cumplido por el vestido. Hablaremos en la casa. Sería una pena arruinar tu gran noche. Un mesero pasó con una bandeja de bocadillos. Tomé dos, metiéndome uno en la boca. Salmón. Tu favorito. Le ofrecí el otro. No lo tomó. Me miraba como si me hubieran salido colmillos. Mastiqué despacio, saboreando el instante. Deberías ir a hacer tu ronda, cariño. Es tu fiesta. Me sequé los dedos en una servilleta. ¿Y Lucas? Hice un gesto hacia la barra donde ya tenía su nueva versión de los hechos, posándose de víctima. Tal vez deberías mantener las distancias esta noche. Haría mala figura, vistas las circunstancias. La amenaza implícita flotaba entre nosotros, filosa como vidrio roto. Elena abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez en nuestro matrimonio, no tenía absolutamente nada que responder. Me arreglé la corbata y le ofrecí mi mejor sonrisa de escenario, la que hacía justo antes de hacer desaparecer a la voluntaria del público. Ve, dije bajito. Tu público te espera. Al alejarme, no necesité girarme saber que se había quedado clavada ahí, la conciencia cayéndole en olas. La partida no había terminado. Pero ella acababa de entender que ya no tenía las cartas en la mano. 3 días después del incidente en la galería, monté Life en mi garaje. El mismo lugar donde ensayaba mis manipulaciones de cartas y mis pases en los años de escenario. Raro como la vida a veces cierra el círculo. Posicioné la cámara con cuidado, asegurándome de que la luz mostrara cada detalle. Contra la pared del fondo estaban alineados 17 cuadros y 4 esculturas, toda la producción de Lucas Morales de los últimos 2 años.
Todos los piezas de las que se había jactado de haber vendido a un misterioso coleccionista llamado Carlos Valencia. Era yo, obviamente. Carlos Valencia, identidad construida desde cero con una cuenta offshore y una casilla postal en provincia. Me había tomado 6 meses para hacer creíble al personaje, correos falsos, cuenta en redes llena de compartidos del mundo artístico. Lucas había picado el anzuelo como el vanidoso que era. La garrafa de gasolina estaba cerca de la puerta, medio llena. Comprada en efectivo en una tienda de las afueras. Los fósforos eran los largos de madera, los que se usan los flashes de papel en magia. Poético, si lo piensas. A las 8 en punto, inicié el directo. Título: La verdad sobre la obra de Lucas Morales. Nada de adornos. Nada de explicaciones. Solo los hechos. Los espectadores llegaron despacio, 20, luego 50, luego varios cientos cuando empezaron las compartidas. El mundo del arte reacciona rápido cuando hay sangre en el agua. Buenas noches, dije poniéndome los guantes negros. No había necesidad de esconder la cara. La cámara mostraba solo el cuello abajo. Me llamo Andrés Rodríguez. Algunos de ustedes me conocen tal vez como el marido de Elena López. Otros me conocen bajo el nombre de Carlos Valencia, el hombre que compró toda la producción de Lucas Morales en los últimos 2 años. Dejé que la información hiciera su efecto mientras me acercaba al primer cuadro, una abstracción que él había llamado Lucha Eterna. La que los críticos habían puesto por las nubes en revistas especializadas. Esta noche veremos cuánto vale realmente el arte de Lucas Morales. El primer fósforo crepitó más fuerte de lo esperado. La llama avanzó un segundo antes de que la pusiera en la esquina del cuadro. El óleo prende rápido, al fin y al cabo. El chat explotó. Mayúsculas gritando preguntando si era falso. Alguien etiquetó la cuenta oficial de Lucas. Otro decía que llamaba a la policía. Simplemente sonreí y pasé al cuadro siguiente. Este se llama Ecos Silenciosos, leí en la plaquita. Vendido a $26.000. Las llamas lamieron los bordes, convirtiendo las espirales pretenciosas en ceniza. Al cuarto cuadro, mi celular empezó a vibrar en el bolsillo. Elena, probablemente. Tal vez también Lucas. Los ignoré. Las esculturas tomaron más tiempo. Una de ellas, una cosa retorcida en metal que llamaba descomposición urbana, terminó fundiéndose en una forma casi más interesante. Tuve cuidado de que la cámara capturara cada segundo. Cuando la última obra no era más que brasas, me retiré y miré directo a la cámara. Toda la obra de Lucas Morales acaba de irse en humo. Todos los originales. Todos autenticados. Todos desaparecidos. Pateé las cenizas con la punta del zapato. Hay que creer que su arte tenía valor solo porque yo decía que lo tenía. El contador marcaba más de 12.000 espectadores. El chat corría demasiado rápido para leer. Alguien ya había sacado el momento clave y posteado el video con el pie de foto. ¡Qué mierda! Me acerqué a la cámara, bajando la voz como un secreto de escenario. El verdadero truco de magia, Lucas, es que tu carrera acaba de desaparecer. Y cerré el directo. El garaje olía a plástico quemado y a justicia. Abrí la puerta basculante para dejar salir el humo, mirando las volutas subir al cielo nocturno. En alguna parte de la ciudad, Lucas debía estar en plena crisis de nervios. Elena también. Saqué el celular, tomé una foto de las cenizas y se la mandé a Lucas desde mi número verdadero. Sin comentario. Lo más bonito. Ni uno ni el otro podían hacer nada. Había comprado cada pieza legalmente. Lo que un hombre hace con su bien le pertenece. Me serví 2 dedos de bourbon y me senté en los escalones del garaje, mirando las últimas brasas apagarse. El barrio estaba calmado. La noche estaba serena. Y por primera vez en años, no me sentía para nada el marido invisible. Llegó a las 3:17 de la mañana. Lo sé porque estaba sentado a oscuras en la sala, mirando las manecillas de nuestro viejo reloj de pared, todavía uno de esos, inversiones, de Elena que costaba más de lo que valía. La llave raspó en la cerradura. La puerta chirrió. No me moví. Andrés. Su voz estaba ronca, como si hubiera gritado o llorado. Tal vez las dos cosas. Estiré el brazo y encendí la lámpara de mesa. La luz cruda la hizo saltar. Elena tenía una cara que daba miedo, rímel corrido, pelo suelto del moño sofisticado. Su vestido de diseñador estaba arrugado, un tirante roto. Me quedé sentado, la carpeta de cartón posada en las rodillas. Buena noche.
Abrió la boca, la cerró, luego lo intentó otra vez. Lo que hiciste. Fue solo negocio, terminé en su lugar. Como decía siempre Pa, la galería. El reloj hacía un ruido infernal en el silencio. En alguna parte afuera, saltó una alarma de carro. Elena dio un paso tembloroso hacia mí. Andrés, por favor. Podemos arreglar todo. Sus manos temblaban extendiéndose hacia mí. Cometí un error. Un solo error. Me solté a reír. Una risa verdadera, profunda, que salía de la barriga. ¿Un error? Cariño, tengo las facturas de los hoteles en 14 meses. Tamborileé en la carpeta. Las reservaciones de restaurantes. Las carreras de taxi. Hasta los recibos de la tintorería Pa, ese vestido verde que te ponía siempre Pa, verlo. Su cara se desmoronó. Por un segundo, casi sentí pena. Luego me acordé de todas las noches en que me había quedado solo en esa casa mientras ella hacía contactos. De todos los cumpleaños y fiestas de pareja canceladas en el último minuto. Me levanté despacio, extendiéndole la carpeta. Verás que está todo en orden. La tomó como si pudiera morderla. Las hojas crujieron mientras hojeaba las páginas, la demanda de divorcio, la división de bienes, la orden de alejamiento contra Lucas, solo por el gusto. Su respiración se cortó cuando vio los extractos de cuenta. Tú, lo cerraste todo. Lo transferí. Más bien, respondí arreglando los gemelos de los puños. Todo está a mi nombre ahora. Incluido el edificio de la galería, imagínate. Ahí levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Sonreí. Lee la página 17. La transferencia de propiedad se firmó hace 6 meses. Tú simplemente no te diste cuenta. La carpeta cayó al piso con un golpe. No tienes derecho. Ya está hecho. Saqué del bolsillo su llavero, el que tenía el corazoncito que tanto le gustaba. Quité la llave de la casa. Tendrás que buscarte un abogado. El mío ya lo redactó todo. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Después de 10 años, así termina. No, respondí calmado. Así terminaste tú. Yo solo estoy haciendo las cosas oficiales. El reloj dio las 3:30. En alguna parte de la casa, la caldera se encendió. Elena vacilaba en los tacones, la realidad filtrándose por fin. Nada más de plata. Nada más de casa. Nada más de reputación después del numerito de esa noche. Fui hasta la puerta y la abrí. El aire olía a lluvia que se venía. Tu hermana te espera, dije. La llamé hace 1 hora. Elena no se movió. Andrés, yo. No. La interrumpí. Ve, y punto. Por un segundo, creí que iba a discutir. Luego sus hombros se aflojaron y pasó frente a mí sin decir una palabra más. El taconeo de sus zapatos en el pasillo fue el último ruido antes de que cerrara la puerta. Me quedé ahí un largo momento, la frente contra la madera fresca. Luego volví a recoger la carpeta donde ella la había dejado caer. La página 23 era mi favorita, la donde retomaba todo el archivo de clientes de la galería. Todos esos grandes coleccionistas que Lucas había cortejado. Eran míos ahora. Me serví 2 dedos de bourbon y brindé con la sala vacía. A los nuevos comienzos. El whisky quemó al bajar. Pero mucho menos que la verdad. El tribunal olía a desinfectante de limón y a sueños rotos. Me arreglé la corbata en el reflejo de las puertas del ascensor, mirando los pisos desfilar hacia nuestro último cara a cara. 6 meses exactos desde que Elena había cruzado esa puerta. 6 meses de maniobras legales, de embargos conservatorios y de acuerdos discretos que habrían hecho sonrojar a un malandro del sur. Mi abogado, un tiburón en traje a la medida llamado Goldstein, miró el reloj. Acuérdate, nada de sonrisa cuando el juez firme. Se ve mal. Te pago justo pa, que seas malo en mi lugar, respondí alisando los puños. El ascensor sonó. Elena ya estaba en la mesa de los demandantes cuando entramos. Había bajado de peso, el tipo de flacura que viene de las noches en el sofá de su hermana y de comidas entregadas a domicilio. Su pelo antes brillante estaba recogido en una cola de caballo apretada, las raíces visibles. Ese pequeño detalle me dio más gusto del que debería. El curador de la galería estaba desparramado al lado de ella, con cara de preferir estar en cualquier otra parte. Su abogado, uno de oficio agobiado, jugaba con sus papeles como si esperara encontrar un boleto ganador. La jueza,
una mujer de pelo gris acero y mirada que no perdona, me miró por encima de los lentes. Señor Rodríguez. Siempre tarde. Goldstein se rió como si fuera un chiste entre nosotros. Todas nuestras disculpas, señora presidenta. El tráfico. Me senté, teniendo cuidado de mantener una cara neutra. Las llaves de la galería pesaban en mi bolsillo. La audiencia se desarrolló exactamente como estaba previsto. La jueza leyó el proyecto de reglamento, Elena retomaba los muros de la galería y el almacén restante, 3 cuadros abstractos que ni Lucas hubiera querido. Yo me quedaba con los archivos de clientes, los contratos en curso, la propiedad intelectual. Todo transferido limpiamente a la Rodríguez Art Consulting SRL 12 meses antes, en un periodo en que Elena estaba demasiado ocupada con Lucas para darse cuenta de que movía las piezas en el tablero. Cuando la jueza preguntó si había observaciones, el abogado de Elena empezó a levantarse. Ella puso una mano en su brazo y sacudió la cabeza. La combatividad la había abandonado en algún lugar entre la primera citación y el tercer acuerdo preventivo. El martillo cayó. 10 años de matrimonio reducidos a una línea en una hoja de Excel. Afuera, el sol pegaba fuerte después de la luz fría de los Nians. Los periodistas se lanzaron. La caída de la Galería López hacía portadas de los chismes desde hacía semanas. Dejé que Goldstein manejara la jauría mientras yo me escapaba. Andrés. La voz de Elena me detuvo al pie de las escaleras. Tenía los documentos de la liquidación como un certificado de defunción. Ganaste, dijo. Nada más de rabia. Solo cansancio. Me giré despacio. Detrás de ella, un carro negro esperaba al borde de la acera. La ventanilla bajó justo lo suficiente para dejar ver una cara conocida, Ana Morales, la hermana menor de Lucas y nueva promesa del mundo del arte contemporáneo. La mujer cuya carrera financiaba discretamente desde antes incluso de que los papeles del divorcio estuvieran redactados. Elena siguió mi mirada. Su respiración se cortó. Hijo de puta. Me incliné hacia ella, como había hecho esa noche en la galería. ¿Sabes qué tiene de divertido los trucos de magia, Elena? El verdadero arte no está en la revelación, es hacer que todos miren para el lado equivocado durante todo el espectáculo. Sus manos estrujaron los papeles, arrugando los bordes. Al menos una parte era verdad. ¿Nosotros? La galería. ¿O era solo una marca más en tus numeritos de 4 pesos? Pensé en mentir. Pensé en clavar el cuchillo una última vez. En cambio saqué del bolsillo interno un cheque, lo suficiente para pagar el primer y último mes de un pequeño apartamento. No generosidad. Solo un cierre limpio. Eras verdadera, dije extendiéndoselo. Es por eso que dolió. La puerta del carro se abrió. Ana bajó, piernas interminables y seguridad total, su último catálogo de exposición bajo el brazo. Los periodistas olvidaron enseguida a Elena. ¿Listo?, me preguntó Ana. Le eché un último vistazo a mi exmujer, sola en los escalones del tribunal. Los periodistas ya gritaban preguntas sobre la presunta reapertura del exespacio López por parte de Ana Morales. Listo, respondí, y la dejé arrastrarme. En el carro, vi el reflejo de Elena hacerse más pequeño en el espejo lateral, cada vez más chiquito hasta desaparecer en la esquina de la calle. Las llaves de la galería todavía pesaban en mi bolsillo. Goldstein se ocuparía de la transferencia del arriendo a nombre de Ana antes de que terminara el día. La prensa hablaría de victoria femenina, la talentosa hermana Morales tomando por fin el lugar que le correspondía. Nadie se acordaría de Elena López más que como una advertencia. Ana me apretó la mano. ¿Todo bien? Miré la ciudad pasar. Pensé en todas esas noches ensayando manipulaciones en mi garaje. En la forma como la magia no es nunca otra cosa que entrenamiento, paciencia y saber cuándo sacar el as de la manga. Mejor imposible, respondí. Y lo pensaba. El carro giró en la avenida principal, pasando frente a lo que había sido la Galería López. Los obreros ya estaban quitando el viejo letrero. En su lugar, bonitas letras nuevas formaban ahora, Morales Contemporánea. La risa de Ana resonó, clara y ligera. A los nuevos comienzos. Agarré el balde del espumante. A las mejores ilusiones. El corcho saltó justo cuando pasábamos bajo el letrero. Una salida perfecta. Y como en todos los grandes trucos de magia, nadie vio venir el cambio. Compartan su opinión en los comentarios. ¿Fue proporcional el castigo impuesto a la mujer a su infidelidad? Si les gustó esta historia, suscríbanse al canal y denle me gusta.